Bueno, mi nombre es Jennifer Wong, yo soy diseñadora industrial de profesión y, como lo mencionaron, tengo una maestría en gestión y políticas de innovación y tecnología acá de la universidad. Soy coordinadora del laboratorio de fabricación digital Fabcore. No sé si han tenido la oportunidad de ir. Realmente es una red de laboratorios, el Fabcore. Son 5 laboratorios los que están incluidos en esta red. El Fab 1 es el laboratorio que está en el pabellón K, me parece, donde está Mecatrónica, en el como semisótano, que antes era el CETAM. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Se han ido? ¿Sí? ¿De lejos? ¿Por la ventana? ¿Algo? Nada. Okay. En este laboratorio nosotros lo que hacemos es desarrollar aplicaciones y proyectos relacionados a la tecnología de manufactura aditiva, o mejor conocido como impresión 3D. Entonces damos servicios a la comunidad, desarrollamos proyectos de investigación, subvencionamos proyectos de alumnos, hacemos actividades de difusión como talleres, eventos, cursos. Es totalmente abierto para los alumnos de la universidad, no tienen que ser de ninguna especialidad, así que si quieren como ir experimentando desde ahora con esas tecnologías, pueden ir a visitarnos. También está el laboratorio del CIA, del Complejo de Innovación Académica, en el 3er piso. Ahí también hacemos tecnologías o desarrollamos aplicaciones sobre tecnologías de fabricación digital. Además de impresión 3D, vemos temas como corte láser, escaneo 3D, diseño de productos. También es totalmente abierto y digamos, ustedes podrían aprovechar los servicios o las actividades que realizamos ahí. El Fab 3 es el laboratorio de manufactura de mecánica, que vemos temas de manufactura sustractiva más que todo. El Fab 4 es el Makerspace que está en el Open Book, acá al costado. Y el Fab 5 está vinculado a impresión 3D en construcción, ¿no? De hecho, por la parte de atrás de la universidad, por civil más o menos, hay una impresora de gran escala de materiales de construcción, ¿no? De cemento. Eso básicamente es el Fabcore. Yo les voy a presentar hoy día, voy a hacerles una introducción a esta metodología Design Thinking. No sé si ustedes ya lo conocen, lo utilizan, es algo totalmente nuevo. ¿Alguno de ustedes lo ha utilizado antes? ¿Sí? Sí. Ah, genial. Ya. Ah, no te creo, qué bien. Ya. Todos ustedes son de generales, ¿no? Segundo ciclo generales. Sí, en su carrera, digamos, de acuerdo, según la especialidad a la que vayan, van a conocer diferentes metodologías. Yo soy diseñadora industrial, entonces realmente no estoy tan segura de qué metodologías les enseñan a los ingenieros o a la gente que va a ciencias, pero sí tengo amigos que han llevado metodologías un poco más vinculadas a la ingeniería, ¿no? Al desarrollo de productos, donde el enfoque está más ligado como a la técnica o a la tecnología, ¿no? El Design Thinking es una metodología, es un proceso bastante diferente a lo que quizá conozcan en ingeniería. Eso no significa que sea mejor o peor, o que sea la única metodología que utilizan. Realmente se van a dar cuenta en el proceso, en el transcurso de su aprendizaje, es que van a mezclar métodos, ¿no? Quizá para algunas cosas, algunos proyectos o algunas etapas utilizarán herramientas de Design Thinking, y quizá para otras van a utilizar efectivamente metodologías que aprendan en sus carreras, ¿no? Entonces, sí es importante que lo conozcan y ya ustedes decidirán si la aplican, en qué momento, o si no la aplican, ¿no?
Si tienen alguna duda en el transcurso de la exposición, pueden levantar la mano y podemos tener más que una exposición, una conversación, ¿no? Que sería lo ideal realmente. Vamos a ver una pequeña introducción, la definición de este enfoque, de este método, historia, las fases, las herramientas y algunos casos de éxito. Entonces, el Design Thinking es un enfoque creativo y colaborativo para resolver problemas. Sí tiene etapas, sí hay un proceso, ¿no? La diferencia de este método es que es un proceso iterativo, cíclico, ¿no? Sí van a conocer como las fases, pero no necesariamente son secuenciales. No vamos a poder como estar en la cuarta fase y de repente en un punto vemos la necesidad de regresar a la segunda y así vamos a comenzar a iterar en este proceso. Lo que buscamos con estas herramientas es justamente poder resolver problemas, ¿no? Ese es el objetivo. Es iterativo, ¿no? No tengan miedo de regresar al punto inicial. Cuando ya están al punto de acabar, probablemente van a tener que regresar al inicial y comenzar todas las fases de nuevo y hacerlo unas 3, 5, 6 veces. Otra cosa importante de este método es que es centrado en el usuario. O sea, lo más importante es el usuario, entenderlo, conocerlo, no solamente al usuario en sí, o sea, no solamente conocer sus necesidades, qué es lo que hace, cómo lo hace, a dónde va, sino también todo lo que está alrededor del usuario, ¿no? Con quiénes interactúa, quiénes o dónde vive, qué instituciones participan en ese proceso, o sea, al usuario y todo lo que está a su alrededor, su contexto. Entonces, esta es una de las características como más importantes o que diferencia el Design Thinking con otras herramientas, con otras metodologías. El usuario es lo más importante. Otro aspecto interesante es que es una metodología colaborativa y de hecho mientras más disciplinas puedan participar en los procesos de creación, de generación de soluciones, es mucho más enriquecedor. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio, digamos, el equipo está compuesto por diseñadores industriales, ¿no? Como yo. También hay ingenieros mecatrónicos, ingenieros civiles, mecánicos. Cuando desarrollamos un proyecto buscamos como generar o crear un equipo multidisciplinario. Pueden participar ingenieros, diseñadores, pero también carreras relacionadas pues a la sociología, a la psicología. Depende un poco de la temática y del problema que queremos resolver. Pero esta parte multidisciplinar es sumamente importante. Mientras más disciplinas, más perspectivas, más maneras diferentes de ver las cosas y resolver las cosas, mucho más enriquecedor va a ser la solución que propongamos. Se busca empatizar con los usuarios. Las herramientas que vamos a ver, ahorita lo vamos a ver como un poco teórico, pero entiendo que estos días van a poder desarrollar en talleres estas herramientas y se van a dar cuenta que es clave poder empatizar con estos usuarios, ponernos en el lugar del usuario. Y digamos, estas herramientas nos van a permitir definir cuál es el problema, desarrollar diferentes propuestas de solución, prototipar, testear, obtener retroalimentación de nuestros usuarios, clientes e iterar para mejorar la propuesta. Los beneficios de este enfoque es, bueno, un poco, repitiendo un poco lo que ya he mencionado. Primero es que tenemos un mejor enfoque o un mayor enfoque sobre las necesidades del usuario. Como esta es nuestra prioridad, o sea, conocerlo, entenderlo, conocer qué es lo que hace, cómo lo hace, como es nuestra prioridad, realmente
vamos a identificar cuáles son sus necesidades. No vamos a suponer o imaginar cuáles son las necesidades, vamos a realmente conocerlas. Otro beneficio es que nos permite generar soluciones más innovadoras, diferentes, creativas. Ahora vamos a ver en el proceso que hay una etapa donde buscamos generar la mayor cantidad de soluciones para después acotar y mejorar la solución que finalmente hagamos. Hay una reducción de riesgos cuando lanzamos un producto por el mismo hecho que vamos a iterar en todo el proceso, vamos a idear, a prototipar, a testear con los usuarios, corregir, volver a idear, prototipar y hacerlo muchas veces. Vamos a poder resolver los problemas de diseño antes de que el producto salga al mercado. Por ejemplo, ¿a alguno de ustedes se les ocurre algún producto que haya llegado al mercado y que haya sido un fracaso en los últimos años? Sí. Yo de pequeña siempre quería un Furby y creo que la mayoría de mis amigos lo compraron y al final era una cosa que supuestamente en el comercial bailaba, te hablaba. Eso, claro, yo también tenía... O bueno, sí hacía, pero que no superaba las expectativas que te ofrecía el comercial. Ya. Sí, me acuerdo de ese, es como un monstruito, ¿no? Claro, que no para de sonar. Sí, ya está como harto de eso. Sí. Otro producto que no tan reciente, que me acuerdo que fracasó era en la escuela de Chicha. Claro, de Chicha. Claro, ese tipo de productos fracasaron, o sea, después de hacer toda la inversión de desarrollo de producto, de publicidad, marketing, ya en el mercado fracasaron totalmente, ¿no? La Coca-Cola de Chicha, ¿cuánta publicidad habían hecho con ese producto? Quizá ahí lo que faltó era, de repente, entender realmente cuál era la necesidad del usuario, o de repente en la parte del testeo, ¿no? Si hubieran hecho, quizá hubieran trabajado más en testear en diferentes contextos, con diferentes personas, se hubieran dado cuenta que realmente no era un producto que buscábamos o necesitábamos o que queríamos, ¿no? Igual con el caso del muñeco. De repente lo que pasó es que en nuestro contexto, en nuestra cultura, ese muñequito no funciona, ¿no? Es muy distinto también diseñar para personas o jóvenes de Centroamérica, de Norteamérica, de Europa, de Sudáfrica, de otros países, que para diseñar para gente de Perú o de Lima o de la Sierra o de la Amazonía. Entonces, cuando hablamos de que hay que entender y conocer al usuario, es eso justamente. Yo, por ejemplo, no puedo diseñar, no sé, una vivienda, o sea, va a ser muy diferente diseñar una vivienda para Lima que diseñar una vivienda para la selva, ¿no? Son aspectos, características totalmente distintas, no solamente demográficas, tecnológicas, sino culturales. Hay muchos proyectos, por ejemplo, en el tema de fabricación digital. Claro, ¿quién no quiere o quién no quisiera que en tu universidad, instituto, se implemente un mega laboratorio de fabricación digital, ¿no? Suena bien, o sea, de hecho hay muchos beneficios de por sí de la tecnología en diferentes campos de aplicación, y eso, por ejemplo, pasó en Cajamarca. En el CITE, me parece, en el CITE de joyería se instaló un laboratorio de fabricación digital de impresión 3D y no tuvo el éxito que esperaban porque había una brecha tecnológica de los artesanos, ¿no? El proceso tradicional de un artesano que hace una joya era muy distinta al proceso que requiere la tecnología de fabricación digital. Entonces los artesanos necesitaban conocer herramientas digitales como software para diseñar estas joyas. Entonces ahí esa brecha, como era tan grande, y no se incluyó ese proceso de aprendizaje de primero la herramienta de modelado 3D para después la fabricación digital, no tuvo el éxito esperado. Y hay un montón de proyectos, no sé, de minería, estatales, donde al no considerar a la persona, a la gente que vive ahí, al artesano, al pueblo, finalmente han sido un fracaso, ¿no?
Por ahí había... Sí, a mí me gustaría mencionar, bueno, no es tan reciente, pero es de los últimos años, cuando sacaron la Wii U, que es de Nintendo, que es, para empezar es un lujo y luego es un ocio, salió, la Wii U era un complemento de la consola que se conectaba a la televisor. Y la cosa es que Nintendo como que había tenido bastante acogida por sus consolas portátiles, y cuando sacó la Wii U era una pantalla que parecía una consola portátil, pero fracasó mucho porque era una extensión de la consola de casa y no la podías usar muy lejos. Entonces todas las familias no lo compraban porque, o sea, ya tenías una consola portátil anterior que era la Nintendo 3DS o cualquiera, y al final no podías jugar la Wii U si no estabas sentado en el mueble en tu casa. Claro. Y no era una consola portátil. Claro. Por ejemplo, en ese caso, quizá no se entendió bien en qué momento se utilizaba ese tipo de consolas, ¿no? O sea, de repente sí, se utiliza probablemente cuando estás en tu casa, cerca a la otra consola, todo bien, pero también se utiliza cuando estás en el transporte, cuando te vas de viaje, ¿no? Entonces, quizá no se entendió bien como la actividad general que hace el usuario en su día a día, ¿no? Y justamente Design Thinking tiene este tipo de herramientas para que no se nos pasen estas cosas, ¿no? Hay una herramienta que tenemos que hacer como un storytelling del día del usuario. Entonces tenemos que ver, digamos, si estamos diseñando, no sé, una consola, tenemos que ver qué pasa cuando se levanta, cómo lo utiliza en las mañanas, después a dónde se lo lleva en las tardes, cómo o qué medio utiliza para transportarse, después del almuerzo, qué hace, lo agarra, cómo lo va a limpiar después, cómo lo va a cargar, cómo lo guarda, cómo lo almacena, ¿no? Entonces, como que mapeamos toda la secuencia de actividades que hace nuestro usuario con ese producto y comenzamos a identificar las cosas, digamos, las oportunidades de mejora y las cosas que no están funcionando en cada una de esas etapas, ¿no? Por ahí también... Sí, quería también mencionar otro punto que me acuerdo era, yo no sé si se acuerdan, era Alaska del limón. Alaska del limón. Sí, estuvo 2 años creo hasta que finalmente los desaparecieron. Soy realista, que yo sí era un poquito más, que sí me gustaba el limón. Por eso desaparecieron. Pero sí me acuerdo porque no teníamos acogida por lo mismo de que no es necesariamente un sabor que todo era muy universal, al menos en cuanto a gusto, en comparación de otros sabores más generales. Así que también es otra mención para otro de los productos que ingresaron al mercado, eran media acogida, pero eventualmente se fue decayendo hasta la vida. Claro, el tema de sabores, no sé si se han dado cuenta que cuando van a otro país, ven como que hay papas fritas pero con otros sabores, ¿no? Cuando van a México todo es como ácido y picante. Cuando están acá no llegan esos sabores a algunos países. Entonces, sí, el tema de sabores es sumamente, o sea, es cultural, ¿no? ¿Sí? Me contaría como producto que ha fracasado en el mercado, aquellas series de televisión y películas que pierden dinero y las películas o no ganan dinero porque las series se cortan a mitad de temporada o algo así. Sí, de que han fracasado. No, pero eso cuenta como el mismo estilo. O sea, sí, realmente estas metodologías las podemos aplicar, sí, para diseñar o proponer un nuevo producto o mejorado, o para mejorar un proceso, un sistema, un aplicativo. O sea, lo podemos aplicar en lo que queramos, ¿no? Hasta en nuestro día a día, o sea, como hasta problemas probablemente de otros cursos, de otras materias, podrían utilizar algunas de estas herramientas para desarrollar. Sí, ahora en los casos vamos a ver cómo es que se podría aplicar, ¿no? Hay una marca de maquillaje que me acuerdo que la película en Perú, porque había sido muy resonada en otros países. Sin embargo, cuando empezó a vender en el mercado local, estuvo como que creo máximo 5 meses, porque los productos, digamos, eran un poco más caros que la competencia, pero tenían, la calidad era la misma.
y no duraron mucho tiempo y luego empezaron a rematar los productos en todas partes y la marca se fue básicamente del país. Hace poco acaba de volver, supongo que tal vez porque hay un pequeño boom también en redes sociales, pero sí sé que, bueno, como que no funciona el programa. Claro, ahí, digamos, probablemente en el tema de marketing, o sea, también hay otras herramientas, ¿no? Como estudios de mercado. Entonces, quizá el problema había sido que no se hizo un buen estudio de mercado. Entonces, cuando llegó la marca, no correspondía el precio o el tipo de maquillaje, ¿no? Entonces, con esta metodología vamos a conocer algunas herramientas, pero pueden mezclarlas con otras herramientas, ya sea de marketing, de ingeniería, de psicología, ¿no? La idea es que tengan más posibilidades, más herramientas para cuando ustedes requieran resolver un problema, ¿no? Más o menos. Ya. Entonces, fomenta la colaboración y la comunicación efectiva. No solamente vamos a mejorar la comunicación con nuestros clientes, con nuestros usuarios, sino también con nuestro equipo, ¿no? Dentro de nuestro equipo de trabajo. Y esta parte es importante más aún cuando hacemos equipos multidisciplinarios, porque es diferente que estemos reunidos, no sé, 3 diseñadores industriales que manejamos el mismo lenguaje, las mismas herramientas gráficas o técnicas, a que hayan diseñadores, ingenieros, psicólogos. Entonces lo que buscamos es tener una narrativa, una comunicación lo más clara posible para que todo el equipo esté alineado al mismo objetivo. Algunos aspectos resaltantes es que está enfocado o en el centro es el usuario, ¿no? Diseñamos pensando en las personas, trabajar de manera colaborativa, aprovechando la diversidad y las habilidades de diferentes especialidades y el pensamiento iterativo. Esta parte es súper importante y sí les recomendaría aplicarlo en general en sus carreras. No hay que tener miedo a equivocarnos. La verdad es que yo, no sé, tengo como 10 años de experiencia profesional y nunca en estos 10 años he desarrollado, digamos, he hecho una propuesta que a la primera me ha salido bien. Nunca. Entonces, no hay que tener miedo. La idea o el objetivo es equivocarnos lo más rápido posible, ¿no? Esa es la mentalidad. Probar, equivocarnos, o sea, igual probar de manera rápida, de bajo costo, equivocarnos, mejorar, equivocarnos, mejorar, y así iterar varias veces en el proceso. Igual no podemos iterar toda la vida, ¿no? Los proyectos tienen hitos, tienen inicios y fines, entonces ya llegará un punto en que ustedes también van a tener que decir basta, hasta acá nomás, y ya van a tener que desarrollar su producto. Entonces, Design Thinking se originó en la Universidad de Stanford en la década de 1960, pero realmente se difunde esta metodología a través de una publicación que hizo Tim Brown. Tim Brown fue el gerente de IDEO, que es una agencia de diseño bastante conocida, y él desarrolló esta metodología que fue iniciada previamente o antes por Herbert Simmons, titulado Design Thinking, ¿no? Pero realmente con Tim Brown es que se hace mucho más conocido y se aplica en diferentes campos. El proceso tiene esta característica importante, ¿no? Tiene como, vamos a tener diferentes fases en el proceso, pero algunas fases van a estar en esta zona, ¿no? Lo que se busca en esa zona es que sea lo más divergente posible. O sea, partir de un problema, pero comenzar a generar la mayor cantidad de información y posibles soluciones. No importa si son alocadas, si son raras, si no se pueden hacer, no importa. Lo que buscamos acá es generar muchas ideas, muchas opciones. Y después tenemos otra fase, otra etapa que es convergente, que a partir de todas estas ideas vamos a comenzar a priorizar, a seleccionar, a pulir, a acotar, ¿no? Hasta llegar a la solución, a la propuesta final.
bases del design thinking. A pesar de que lo muestro como si fuera secuencial, como les menciono, debería ser iterativo o cíclico. La primera es enmarcar una pregunta, enmarcar el problema en una pregunta. Después pasamos a recolectar inspiración o información, investigación. La tercera fase es la generación de ideas. La cuarta es tangibilizar esas ideas en productos, procesos, servicios, ¿no? La quinta es validar, probar, testear. Y la última es compartir esta historia, compartir, difundir esta propuesta. Nosotros podríamos haber pasado todas estas etapas y en la parte de tangibilizar hacemos un prototipo, lo testeamos con el usuario y nos damos cuenta que no funciona. Que la chicha morada, la Coca-Cola chicha morada no gusta, no pega. Entonces podríamos regresar a la parte de investigación, de inspiración, ¿no? Tendríamos que nuevamente generar otras ideas, tangibilizarlo, testearlo y de repente algo de ese producto no funciona, entonces regreso nuevamente. Recuerden que el objetivo es equivocarnos lo antes posible. Mientras más rápido te equivocas, más barato va a ser, digamos, menos impacto económico va a tener ese problema en su proceso de generación de un producto. Si ustedes se equivocan al final, es muy probable que la corrección sea muy costosa, ¿no? Estas fases. La primera, que es enmarcar una pregunta, digamos, lo que buscamos acá es definir el problema lo más conciso, lo más claro posible. Y una buena herramienta para hacerlo es ponerlo en una pregunta, que puede ser ¿por qué? O un cómo podríamos resolver algo, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar algo? De esta manera, digamos, cuando acotamos todo nuestro problema en una pregunta, digamos, esta pregunta nos va a guiar en todo el proceso de generación de un producto. Esta pregunta debería estar clara para todo el equipo de trabajo, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado que desarrollan un proyecto grupal, ¿no? Tienen una consigna supuestamente clara, pero en algún momento del proyecto se dan cuenta que como que se fueron por las ramas, ¿no? O sea, tenían que responder algo, pero comenzaron a resolver otra cosa totalmente distinta. Y lo mismo les pasó a sus compañeros, ¿no? Eso suele pasar realmente en un proceso y mientras más largo el proceso, peor aún, ¿no? Más fácil de divagar, de salirse del objetivo principal. Entonces, cuando tenemos o definimos una pregunta y lo definimos de manera grupal, es más probable de que todos tengamos claro cuál es el norte, cuál es el objetivo. Hasta se recomienda que una vez que tengamos esta pregunta se imprima o se escriba de manera muy grande y que en la oficina, en el aula, donde estemos trabajando, tengamos visualmente esa pregunta para que cada vez que desarrollemos o trabajemos en el proyecto todos estemos como alineados a eso. El desarrollar una pregunta también genera como propuestas de solución, ¿no? Por ejemplo, en la década de 1940, la hija del fundador de la Polaroid se pregunta, o sea, ¿por qué tenemos que esperar tanto por una imagen, o sea, cuando tomamos una fotografía, ¿no? Antes, probablemente ustedes nunca hayan pasado por eso, pero antes tomábamos fotos y sacábamos el rollito y lo llevábamos a una oficina a que revelen las fotos, ¿no? ¿Alguna vez sí están ahí? Entonces, claro, te ibas de viaje, llevabas tu cámara, ¿no? Ya regresabas de viaje, sacabas el rollito, lo llevabas, una semana después veías las fotos, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar tanto por una imagen? Esa fue la pregunta de esta niña. Y es así como esta persona creó la cámara instantánea Polaroid.
respondiendo a esta pregunta. Esta pregunta como generó o resaltó el problema que existía y que de repente no lo habíamos identificado, ¿no? Quizá les pasa a ustedes que utilizan un producto o están haciendo algo y dicen, pero ¿por qué lo tengo que hacer así? ¿No? No sé, ¿les ha pasado? ¿Por qué es así? No es como natural o algo no está funcionando totalmente. Entonces, eso podría ser como un punto de partida para generar soluciones, ¿no? O darse cuenta de que hay algo que no está realmente satisfaciendo mi necesidad, ¿no? La segunda fase reúne inspiración. Lo que buscamos acá es, una vez que ya identificamos el problema, la necesidad, lo que buscamos es información. Necesitamos investigar, mientras mayor sea nuestra investigación, mientras más información tengamos, más elementos para poder inspirarnos vamos a tener. Entonces, acá lo que buscamos primero es información sobre el usuario, ¿no? Vamos a utilizar herramientas como observación. A veces es tan simple como, digamos, y recuerdo que una empresa que justamente da soluciones de diseño acá en nuestro país nos contaba que ellos rediseñaron la distribución de una farmacia, ¿no? Entonces, las primeras etapas de buscar información o investigación era simplemente observar, estar afuera de una farmacia por varias, digamos, en varios momentos del día, por bastante tiempo, y observar cuál era la dinámica de las personas yendo, adquiriendo, comprando en la farmacia, ¿no? Vamos a utilizar herramientas como entrevistas, como encuestas, que igual son herramientas que vienen del marketing, ¿no? Que no son como exclusivas del design thinking. Se van a dar cuenta que muchas herramientas realmente ya las conocíamos y ya las utilizábamos, solo que ellos como que las recopilan de alguna manera. Y buscamos escuchar activamente a nuestros usuarios, entenderlos, entender su necesidad, no solamente usuarios, sino contexto, ¿no? Podemos hacer entrevistas también a los familiares, a los amigos, a las instituciones a donde va. Mientras más información tengamos, mejor vamos a entender al usuario. Y otro aspecto importante en esa etapa es que hay que realmente entenderlo, ¿no? Es bastante común confundir o, digamos, cuando han hecho algunas veces una entrevista, digamos, las personas te pueden decir, sí me gusta, ¿no? Pero si ustedes realmente observan como o sea, si no solamente se quedan con lo que dice la persona, sino también observan cuál es ¿cómo se llama? Como el lenguaje corporal, ¿no? Como el lenguaje gestual, o sea, ese tipo de cosas también son parte de la observación. Ahí de repente se hubieran dado cuenta que la chicha en la cara, sabor chicha, no era tan rica. De repente sí hicieron los focus group, las entrevistas, y todo el mundo le dijo, sí, me gusta, pero como que sí, no sé. Después, una vez que ya tenemos esta información, vamos a generar ideas. También hay diferentes herramientas para obtener la mayor cantidad de ideas, y justamente, y esta es como la cúspide de este proceso divergente, ¿no? En la generación de ideas lo que buscamos es la mayor cantidad. No importa si son buenas o malas, o locas o raras, lo que queremos es cantidad. Y ya poco a poco, en la fase convergente, vamos a ir acotando, seleccionando realmente las ideas que resuelven la necesidad o las ideas que realmente se podrían fabricar con la tecnología actual, ¿no? Y ese tipo de cosas. Ya tenemos las ideas, ya tenemos la propuesta, lo que hay que hacer es testear, prototipar. Lo más común es prototipar de la manera
pueden hacerlo con cartón, plastilina, masking tape, eso es lo que tienen que hacer. O sea, si en 15 minutos pueden tener su prototipo, a eso deben como tratar de llegar. Mientras, digamos, van a hacer sus prototipos de baja fidelidad o de baja calidad, van a testearlo con su equipo de trabajo, con los usuarios si es posible, van a mejorar el diseño, van a volver a prototipar, van a testear, van a volver a prototipar hasta, digamos, llegar al producto final. Mientras más avanzados estén en este proceso, es probable que las herramientas de prototipado sean más sofisticadas, ¿no? Por ejemplo, nosotros que tenemos acceso a tecnologías de impresión 3D, corte láser, igual prototipamos con papel, con plastilina, con cartón y tijeras, ¿no? Cuando ya estamos como en el tercer, cuarto prototipo, ya bueno, utilizamos corte láser, ¿no? Ya la siguiente que validamos el diseño, ya ahí utilizamos impresión 3D. La siguiente ya utilizamos un sistema de impresión 3D más sofisticado, que se asemeje más a las características finales del producto, ¿no? Y así vamos como mejorando también la calidad del prototipo. Estos prototipos nos van a servir para testear estos productos, estas propuestas. Por ejemplo, si ustedes están desarrollando un nuevo aplicativo, un app, lo normal es que se prototipe primero con dibujos con el lápiz, ¿no? Y hacemos los dibujos de todas las pantallas y las secuencias, ¿no? Se testea con el equipo probablemente, porque al usuario o al cliente, si le mostramos un prototipo de muy baja fidelidad, de repente no lo va a entender, ¿no? Pero sí, para el trabajo en equipo funciona bastante bien. Después vamos mejorando y ya utilizamos como herramientas más sofisticadas, como software de ilustración, o donde ya se pueda como simular este aplicativo, y después ya hacemos el prototipo del aplicativo, ¿no? Todo esto con el fin de testearlo, de probarlo, ¿no? De tener retroalimentación de nuestros clientes, de nuestros usuarios y poder mejorar la propuesta. Una vez que lo testeamos, hay que contar la historia, hay que difundirlo. La mejor manera es como empatizar con nuestros usuarios, ¿no? Contar una historia donde ellos puedan identificarse, ¿no? Donde puedan, digamos, sentirse parte de, donde puedan rápidamente entender cómo funcionaría. Entonces, les voy a mostrar solo algunas herramientas. Quizá algunas ya las conocen, pero estas nos van a permitir justamente utilizarlas para generar estas soluciones diferentes, innovadoras. No hay una regla de esta herramienta tiene que ir en esta fase, ¿no? Realmente ustedes pueden utilizar las herramientas en la fase que quieran. Pueden utilizarlo en una primera fase y después en otra fase. Es un poco, digamos, depende un poco del equipo y de la temática que están resolviendo. La primera son las entrevistas, ¿no? Que creo que todos la conocemos. Son estas conversaciones estructuradas donde vamos a entrevistar e identificar a las personas clave para obtener información para nuestro proyecto. Algo importante, como les mencioné, no solamente hay que como focalizarnos en lo que dice, sino también en cómo se expresa, en su gestualidad. Muchas veces cuando hacemos entrevistas, no solamente va una persona, sino van dos personas, una persona que realmente escribe, ¿no? Y registra las respuestas del entrevistado, y otra persona que solamente observa, ¿no? Cómo lo dice, el tono de voz, digamos, su movimiento corporal y demás. Otra herramienta es el mapa de empatía, seguramente lo van a desarrollar de manera práctica, y el objetivo de esta herramienta es que de manera sintetizada podamos plasmar, ¿no? en un gráfico, en una estructura, todas las cosas relacionadas a nuestro usuario.
digamos, no solamente las cosas que dice o que ve, sino también cuáles son sus pensamientos, sus emociones. De esta manera, digamos, y se van a dar cuenta que casi todas las herramientas de Design Thinking son gráficas, ¿no? Son puntuales. Lo que buscamos es que de manera rápida y visual podamos como tener toda la información. Otra herramienta que también seguramente lo han utilizado es la lluvia de ideas. Nuevamente, esta herramienta se utiliza bastante justamente para generar nuevas propuestas, nuevas ideas, y estamos acá en la cúspide de la parte de la fase divergente. Entonces, normalmente estas dinámicas de lluvia de ideas se realizan, o sea, tienen algunas reglas, ¿no? Por ejemplo, hay que poner un tiempo definido, o sea, empezamos con la pregunta, con el problema, ¿no? Vamos a tratar de crear o generar un equipo multidisciplinario para esta dinámica, ¿no? Se pueden hacer lluvia de ideas con el equipo de trabajo, o también podemos invitar a algunos usuarios, a algunos actores claves de nuestro proyecto. Hay que pautear un poco el tiempo, ¿no? Normalmente nosotros decimos ya 3 minutos para generar todas las ideas sobre este tema. Después de generar estas ideas en estos 3 minutos, hacemos 3 minutos más donde cada uno explica su idea. Después podemos hacer nuevamente una nueva lluvia de ideas en base a un poco las ideas que hay, porque las ideas de otro es muy probable que activen o generen otras ideas, ¿no? Entonces podemos hacer otros 3 minutos de lluvia de ideas, otros 3 minutos explicando, y después vamos a agrupar las ideas, ¿no? A agrupar, a priorizar, clasificar y después seleccionar. Lo importante es que hay que poner tiempos, porque si no, realmente esta dinámica, digamos, se puede extender demasiado, y lo que realmente queremos es que plasmemos o botemos las ideas que se nos vienen a la mente, ¿no? O sea, no necesitamos formular bien como una propuesta. O sea, lo que buscamos acá no es como ideas de desarrollo de un sistema mecánico con energía no sé qué, fabricado con aluminio, ¿me entienden? Ese tipo de formulación no la buscamos. Lo que queremos es conceptos, ¿no? Entonces probablemente se pongan palabras como, no sé, ligero, ¿no? Amigable, divertido, durable, resistente, portable, cosas así. Podemos escribir en esos post-its, que es lo que normalmente utilizamos. Si ustedes son más digitales, igual hay como plataformas que nos permiten como hacer ese tipo de dinámicas. Podemos dibujar también, podemos poner hasta, no sé, colores, materiales. Otra de las reglas, de hecho, es que no debemos criticar estas ideas, ¿no? No hay una idea mala, realmente. No hay algo demasiado alocado en esta dinámica. No hay que criticar, no hay que burlarnos, ¿no? El objetivo es como, si hay una idea interesante, crear o co-crear sobre esa idea, ¿no? Alguien pudo poner una idea y podemos utilizar esa idea para proponer otra o mejorada. ¿Qué más? Prototipado, ya creo que les he mencionado esta herramienta justamente para hacer representaciones rápidas, económicas, para después poder testearlo, comunicarlo. Hay diferentes formas de prototipar. En la imagen de arriba se ve que, digamos, es un dibujo a mano alzado con plumones. Eso no debe haber sido o no debe haber tardado más de 5 minutos en hacerlo. Y también hay herramientas o tecnologías que nos permiten prototipar de manera más sofisticada. Comparado a la fabricación final del producto, sí es mucho más rápido, ¿no? Si imaginamos esta piña de plástico fabricado con un proceso tradicional como inyección de plástico, esa piña la tendríamos probablemente en 3 semanas, ¿no? Porque hay que fabricar un molde de acero, hay que inyectar el plástico y demás. En cambio, con una máquina de impresión 3D,
veo la piña totalmente impresa, con características muy similares al producto final. Solo necesité como el diseño CAD, el diseño 3D para fabricar, ¿no? Entonces, igual sigue siendo, a pesar de que demora 8 horas en fabricarse, sigue siendo una herramienta de prototipado, ¿no? Y sigue siendo rápido y económico. Un molde, digamos, de acero para esta misma piña probablemente te costaría $5.000, solo en el molde, ¿no? En cambio, una pieza impresa de este tipo probablemente te cuesta, no sé, depende, si tienes full impresora, 10 soles, 20 soles y ya. Si optas por un servicio, probablemente el doble, ¿no? Pero digamos, es mucho más accesible que hacer o fabricar este producto en el proceso final. Con usuarios hay que hacer, digamos, podemos regresar y hacer entrevistas, pero ya no, digamos, solamente preguntas, sino con el producto. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en un proyecto el año pasado con una empresa y la universidad. Igual, el equipo estaba compuesto por una ingeniera mecatrónica, un ingeniero mecánico, una química y yo, diseñadora industrial, ¿no? Y lo que buscábamos era diseñar un nuevo envase para toma de muestra de esputo para tuberculosis. Entonces, hicimos todo este proceso. Al comienzo o al inicio, cuando no teníamos ningún diseño, se realizaron estudios de mercado, se hicieron entrevistas, focus group, no solamente al usuario final, el que va a utilizar el envase, sino también al recolector y al analista, ¿no? Al que hace el ensayo. Entonces, se identificaron a todos los usuarios que participaban en este proceso de recolección de una muestra, de recolección y análisis de una muestra. Entonces, iniciamos con este estudio y ya con esta información de necesidades, de características, ya comenzamos a hacer diversas propuestas de diseño. Creo que hicimos como unas 50 variaciones en total, ¿no? Probablemente eran como 15 diseños diferentes, pero cada diseño tenía algunas variaciones, ¿no? De dimensiones, de alturas y demás. Igual, primero prototipábamos de manera digital, hacíamos representaciones gráficas del objeto y después con impresión 3D comenzábamos a hacer los envases, ¿no? Primero hacíamos envases con una tecnología que nos permitía obtener como la forma, las dimensiones muy exactas, pero no parecía un envase porque todo era de color azul, imagínense. Mientras íbamos avanzando en el proceso, íbamos testeando con los usuarios, íbamos mejorando el prototipado y al final utilizamos una tecnología que nos permitía fabricar como la parte de la base en un plástico translúcido y la tapa ya en un plástico de color y que el acabado era muy similar a la fabricación final de este producto. Este prototipo nos sirvió para nuevamente hacer entrevistas con los usuarios, ¿no? Pero ahora ya les llevábamos el envase, ellos lo agarraban, lo utilizaban, hacían como todo el proceso que se iba a llevar a cabo y ya obtuvimos otro tipo de información, ¿no? Entonces hay que hacer pruebas con los usuarios y hay que identificar realmente quiénes son los usuarios, porque podemos tener más de uno, más de dos, más de tres usuarios. Entonces, ya casi terminando la presentación, creo que me va a sobrar mucho tiempo, pero algunos casos de éxito. El primero, creo que todos conocemos este producto, que es el Lego, ¿no? Es un producto que normalmente está, digamos, el enfoque es un juego para niños, para jóvenes. Hemos visto que con los años también el Lego ha ido mutando, se ha ido como enfocando diferentes públicos objetivos, ¿no? Y el desarrollo que hicieron, justo utilizando esta metodología de Design Thinking, fue el Lego Serious Play, que es justamente utilizar el mismo producto, pero para un campo más empresarial. Entonces, estas piezas modulares se utilizan para, digamos, para reuniones de trabajo, generaciones de proyectos, pero a nivel de empresa, ¿no? Imagínense que una empresa quiere generar
distribución mejorada de su planta, ¿no? En vez de hacer planos, de acercar lo que se podría hacer o lo que se utiliza o lo que hacen con esto de Lego Serious Play, es justamente ir generando esta distribución con estas piezas, ¿no? De manera mucho más dinámica, rápida, y van a ser como el prototipado de esta planta, de esta distribución con los Legos, ¿no? Entonces, ese es un caso interesante porque no es que se haya generado un nuevo producto, es el mismo módulo de Lego que utiliza un niño de 5 años o un hobbyista, sino que se ha modificado, se ha cambiado, se ha innovado en la aplicación, ¿no? A nivel un poco más digamos, de servicio, en el caso del Hospital Mayo Clinic, donde aplicó justamente estas herramientas para mejorar la experiencia del paciente y la comunicación entre los pacientes, el equipo técnico, los médicos, los cirujanos. No sé si a ustedes les ha pasado, no sé si van mucho al doctor o no, pero yo sí he podido como ver la diferencia entre un flujo entre diferentes clínicas, ¿no? No es que vaya tanto, ¿no? Pero igual hay clínicas que utilizan como el método tradicional, donde tienes que esperar de repente 1 o 2 horas, no sabes muy bien cuándo te toca, ¿no? Estás como un poco a la deriva, después te atienden y te dan una hojita y tienes que ir al otro lado, a la farmacia, para que recién le dan tu hojita y te den los medicamentos, ¿no? Este tipo de cosas, con quizá clínicas que han modificado o han mejorado su flujo, donde tú llegas, pones tu DNI y automáticamente ves en la pantalla tu nombre, en dónde te toca y más o menos cuántas personas hay, cuántas personas se van a atender antes de atenderte. Y después vas digamos, te atienden, pasas tu consulta y automáticamente vas a la farmacia y ya saben, ya tienen tu paquete de medicamentos listo, ¿no? Es simplemente, o sea, ahí se han utilizado estas herramientas para mejorar el servicio, el proceso. No estamos hablando de productos, ¿no? Ya es el servicio, el sistema de esa clínica específica. Y así vamos a encontrar casos como en bancos. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, en el Interbank, bueno, yo he ido hace un par de años, pero cuando fui, claro, llegas, hay una zona de café, hay sofás, ¿no? Pones también tu DNI, pones tu celular y cuando ya te toca, te mandan un mensaje. A mí eso me parece, no sé, o sea, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada, digamos, donde vas al banco y lo primero que haces es hacer una cola, ¿no? O sacas un ticket y sentarte y esperar un montón de tiempo. Ahí también esperas un montón de tiempo, pero la diferencia es que esperas probablemente sentada y de manera cómoda, no en una silla como tradicional de banco. Tienes cafecito o te puedes ir, porque normalmente vamos al banco que está cerca de tu casa, ¿no? Entonces te vas a tu casa, esperas a que te llegue el mensaje y después regresas ya para que te atiendan. Justamente IDEO, esa empresa que les menciono, que utiliza Design Thinking, que Tim Brown fue el que digamos, difundió la herramienta, son los que rediseñaron el sistema, el proceso del banco. Entonces, así como en clínicas, en bancos, podemos encontrarlo como en casi todo, ¿no? La idea acá es como mejorar la experiencia del usuario. Y finalmente, esta empresa Netflix, que creo que todos utilizamos, todos conocemos, también utilizó estas herramientas enfocadas en el usuario, en su necesidad, en su experiencia, para justamente desarrollar este algoritmo que, digamos, de manera inteligente te propone qué series o te recomienda series en base a tus gustos, ¿no? Entonces, en vez de estar como zapeando, buscando como en 100 canales qué cosa quieres ver, como que de manera inmediata te llega la información y en base a los gustos, a tu historial, tus antecedentes, ya sabes pues si te va a mostrar una serie coreana o te va a mostrar una película de acción o de terror, ¿no? Entonces nuevamente
herramientas enfocadas en el usuario para satisfacer su necesidad, ya sea con un producto, con una mejora del producto, servicio o interacción, proceso, ¿no? Entonces se puede extrapolar, se puede utilizar las diferentes herramientas que van a conocer Design Thinking para los diferentes proyectos. Eso es. No sé, ¿dudas? Con respecto a la herramienta de lluvia de ideas, según los ejemplos que usted está dando, no eran ideas que solucionen la pregunta, ¿no? La pregunta inicial, no eran características que se iban a poder. Entonces, ¿puede dar un ejemplo de eso? Sí, es una muy buena pregunta porque con este mismo concepto de iterar, ¿no? De repente, si tú vas a hacer tu primera lluvia de ideas, ¿no? Y tu problemática, no sé, es mejorar el transporte en Lima para, no sé, enfocado a estudiantes de segundo, tercer, cuarto ciclo de universidad. Tu primera lluvia de ideas probablemente sean cosas muy conceptuales, ¿no? Como, no sé, ¿cómo? Rápido, cómodo, bicicletas voladoras, ¿me entiendes? O sea, que las universidades se reubiquen, o sea, cosas que realmente no van a suceder, ¿no? O colores, o texturas, o sea, solamente como conceptos generales, y después poco a poco, digamos, vas a hacer tu clasificación, vas a priorizar algún concepto de esos como que pusiste, que pensaron que era alocado, de repente sí tiene sentido, ¿no? Si se desarrolla. Entonces, haces tu primera lluvia de ideas, clasificas, priorizas, ¿no? Te quedas con algunas ideas y de repente haces otra lluvia de ideas, pero ya las condiciones o los requerimientos es que ya sea un poco más aterrizado. Entonces ya no estamos volando, sino que ya, ahora sí, en base a bicicletas ecológicas, imagínate que esa fue una de las ideas que quedaron, ahora desarrollemos, hagamos una lluvia de ideas de ese concepto, ¿no? Entonces ahora sí, ya pensamos en, no sé, materiales de bambú, que se recarguen con el mismo movimiento, ¿me entiendes? Y vamos como aterrizando, vamos acotando. Por eso está como esa gráfica de divergencia y convergencia, ¿no? Y la lluvia de ideas la podemos usar 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que querramos o las veces que necesitemos para llegar a esta solución. ¿Sí? Sí, a veces cuando nosotros hemos hecho estas dinámicas, por ejemplo, en sesiones, en clases, lo raro es que, o sea, hay mucho miedo por parte de los participantes de exponer estas ideas, ¿no? Entonces, como que, claro, hay que escribirlo en un post-it y después hay que pegarlo y que todos lo vean, ¿no? Entonces uno piensa que, no, tengo que estructurar bien mi propuesta, tiene que tener sentido, porque si no se van a burlar, o ¿no? Como, no sé, les da vergüenza, les da rocha, todo nos pasa. Por eso es importante que antes de empezar tengamos estas reglas, o sea, las ideas más alocadas son las mejores, ¿no? No nos vamos a burlar, no vamos a criticar, todo sirve. Entonces, sí tratar de tener como las reglas claras para poder hacer ese tipo de dinámicas, porque, claro, a mí me ha pasado, ¿no? Que hacemos estas dinámicas y veo post-its así, los post-its chiquititos, pero escritos como con lapicero, ¿no? Y tiene todo un párrafo, ¿no? Es como, ya resolvió todo el problema. Entonces, ese no es el objetivo, ¿no? La cosa es poner como, es más, si quieres como explicar que es algo caliente o hay mucha iluminación, en vez de escribirlo, podrías dibujar un sol, ¿me entiendes? Porque después hay una etapa donde cada uno explica un poco qué significaba, qué es lo que quería decir. En base a la última fase que estaba mencionando, que es de compartir la historia, eso sería básicamente la base de lo que finalmente se convierte en todo el desarrollo de un proyecto de marketing para poder finalmente lanzar el producto al mercado, o eso ya es dentro de lo que pasa cuando ya está en el mercado. Claro, eso sería como parte de la campaña de difusión, ¿no? Sí, más o menos.
que también puede ser como incremental, ¿no? Primero tu campaña de difusión de repente es acá, con un grupo de estudiantes, donde les presento el nuevo Furby, ¿no? y lo lanzo acá, ¿no? En esta campaña. Y ahí, digamos, veo un poco las reacciones y de repente regreso hasta la parte de testeo, ¿no? Ideación. Y ya mi siguiente campaña de repente ya es como con un público más grande o ya es como una entrevista en un canal de televisión. O sea, todo es como incremental. Por eso se habla de que es iterativo, ¿no? De que puedes ir rotando dentro de ese mismo proceso hasta presentar el más óptimo producto a un mercado más grande con la menor cantidad de riesgos posible. Exacto, ¿no? Es muy diferente presentarlo a nivel nacional que presentarlo con un grupo relativamente pequeño, ¿no? El fracaso y el éxito es diferente. Entonces yo prefiero fracasar ahora que fracasar pues con una charla, no sé, en el Estadio Nacional o algo así. ¿Qué más? ¿Puedes explicar mejor la estructura del mapa de empatía? Sí, no lo he puesto como tan claro porque creo que lo van a hacer de manera más dinámica, pero digamos es como una plantilla, ¿no? Donde tenemos al usuario en el centro. Normalmente cuando hacemos un análisis de usuario o utilizamos este mapa de empatía vamos a tratar de ponerle un nombre a esta persona, ¿no? Características como específicas, como darle un rostro a la persona, ¿no? A veces hasta ponemos una imagen de quién es esta persona. Y tiene como diferentes partes donde vamos a poner las cosas que este usuario ve, que este usuario escucha, que este usuario piensa, como sus motivaciones, sus frustraciones, ¿no? La idea es como tener este mapa, este diagrama, donde está identificado como la mayor característica del usuario. No solamente características como quizá con otras metodologías se utilizan, ¿no? O sea, no solamente estamos buscando edad, especialidad, nivel socioeconómico, ¿no? O sea, no características tan duras, sino como qué piensa el usuario, ¿no? ¿Cuáles son sus frustraciones? O sea, ustedes al usar el transporte público o privado, ¿cuáles son sus frustraciones? No solamente, yo me demoro 30 minutos de acá a acá o me cuesta 15 soles para llegar a este punto, sino ¿qué haces mientras estás en este proceso, en este transcurso del tiempo? ¿Te da felicidad, te da alegría estar parado en el micro o estar sentado en el taxi? ¿Te sientes en peligro cuando tomas un taxi? ¿Te sientes, en vez de estar relajado estos 30 minutos yendo al lugar, realmente estás estresado? ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. Lo que se llama bastante los insights, ¿no? No son las cosas que el usuario te va a decir en una primera entrevista. El usuario no te va a contar su vida, su pensamiento, las cosas que le duelen, las cosas que le preocupan, ¿no? Si usted va a una entrevista es como, voy a contar un poco lo que debo contar, ¿no? Lo que normalmente está bien decir, ¿no? Entonces, poco a poco, también cuando estructuren sus entrevistas, también la idea es empezar por preguntas un poco más generales y poco a poco, mientras ganamos la confianza del usuario, vamos tratando de buscar los insights, las cosas que realmente las personas sienten o quieren, pero no lo dicen, ¿no? Sí. Una consulta sobre las etapas. ¿Entre qué etapas sería más importante iterar? O sea, realmente iteramos en cualquier etapa, pero lo más común o lo más probable es que iteremos en la parte de prototipado y testeo, ¿no? O sea, como les digo, yo nunca he podido, digamos, hacer una propuesta de diseño y que en la primera propuesta sea la final. O sea, nunca, ¿no? O sea, realmente cuando, no sé si a ustedes les pasa, pero tienen la idea en la cabeza y se ve increíble, ¿no? Es magnífica, es como lo máximo. Y después agarras papel y lo dibujas
prótesis. ¿Por qué? O sea, nada que ver. Entonces, digamos, eso, solamente eso de idear y prototipar, que es agarrar el papel y dibujarlo, ya estás iterando ahí, ¿no? De nuevo generas la idea, de nuevo lo prototipas, digamos, llegará un punto en que a ti te parece bien, pero cuando se lo muestras al usuario o al equipo de trabajo va a ser como, no, nada que ver, ¿no? Entonces regresas de nuevo. Normalmente en esa etapa de idear, prototipar y testear hay muchísimas iteraciones. Nosotros hace años hicimos también una prótesis de mano impresa en 3D y fue un proyecto que nos demoró como un año en desarrollarla, ¿no? Eso lo hicimos como hace 8 años o así. Y fabricamos como 10 o 15 prótesis diferentes. Y ahí sí testeamos, como era una prótesis para un caso específico, ¿no? Era un chico que también trabaja en la universidad, que perdió parte de su mano manipulando pirotécnicos. Entonces tenía una lesión sumamente única. O sea, nadie en el mundo va a tener esa lesión. Entonces ahí nuestro testeo era darle la prótesis a esta persona, a Silverio. Él se la llevaba a su casa, lo probaba una semana, regresaba y no, me duele acá, no me sirve, no sé qué, no sé cuánto, y volvíamos a rediseñar, prototipar y testear con él, ¿no? Depende mucho del tipo de proyecto, producto que estén desarrollando. Una pregunta, ¿qué pasa si una empresa está en su etapa de diseño y ya se está acercando al final? Tienes un producto espléndido, realmente al público le encantaría, pero de repente en el mismo instante otra empresa propone o muestra al público antes un producto muy similar y que realmente haría que tu producto se vea como una copia o algo repetitivo. ¿Qué podrías hacer como empresa? Bueno, sí, eso creo que pasa muchísimo en la industria de desarrollo de productos, ¿no? Y hay mucho espionaje corporativo. O sea, hay herramientas, ¿no? Para evitar ese tipo de filtraciones, pero, o sea, legalmente no sé qué se puede. O sea, hay herramientas legales también que se podrían aplicar. Sí, ahí sí. Digamos, y seguro ustedes también en su carrera van a tener contacto con la Oficina de Propiedad Intelectual, ¿no? Donde también podemos proteger el diseño, la invención, la idea, el código, ¿no? O sea, sí deberíamos tener como este tipo de seguridad. Por ejemplo, este envase que les menciono de tuberculosis, de muestra de puntos, sí está protegido, ¿no? Creo como diseño industrial. Sí tenemos una patente de este envase. Y justamente como lo hicimos con una empresa, y lamentablemente en nuestra industria sí sucede bastante este tipo de copias, ¿no? De productos, a él le interesaba proteger el diseño para que su competencia no lo copie, ¿no? Una vez que ya está lanzado en el mercado. ¿Sí? ¿Vámonos? Una pregunta, en eso de generar controversia para que el público pueda como que acceder al producto. Ahora todo van a ser controversias. ¿Está en el testeo o en la difusión? Sería como más la parte de difusión. Pero si se quiere, o sea, los trailers que habéis mencionado que generan, o sea, generan que la gente quiera verlo, ¿están en el testeo? ¿Están probando para que la gente lo consuma? Depende, ¿no? Porque a veces lanzan trailers como antes del lanzamiento real de la película, antes de que esté terminada la película, ¿no? Pero igual tú estás en la parte de difusión, solamente, o testeo, difusión, ¿no? Por ahí, y lo que buscas es justamente iterar, ¿no? Regresar. Pero ya los trailers finales ya solamente es como de difusión, ¿no? Depende igual de qué etapa estés. O sea, estás en la parte de difusión y si por ejemplo el trailer sale mal, tienes que regresar de nuevo. Claro, regresas y temas. No sé muy bien cómo funciona en la industria del cine, pero sí he visto que, por ejemplo, salen trailers y la película no se ha terminado y se va a lanzar como que de acá a 6 o 8 meses, ¿no? Pero igual ya hay un avance. Entonces quizá justamente les sirva para testear, ¿no? No sé cómo realmente. Si vienes, digamos, una nueva perspectiva, un nuevo enfoque, ¿cuáles serían los desafíos más
grande, digamos, una empresa cuando va a empezar a aplicar el diseño thinking? ¿Cuáles serían, digamos, esos mayores desafíos por los cuales pasan en ese proceso de transición? Los desafíos. O sea, creo que como esas es una metodología enfocada a la innovación, ¿no? Es difícil que una empresa peruana tenga los recursos para realmente innovar, ¿no? Si ustedes, no sé, si conocen un poco la industria de nuestro país, especialmente la de desarrollo de productos, se van a dar cuenta que no es que nuestra industria esté acostumbrada a generar nuevos productos y no es un proceso constante, ¿no? Se hace mucho que o ya se tiene un producto y se fabrica, se produce, se vende, o se copian productos, ¿no? Y se agarran características de otros y se lanza ese producto. Entonces, el principal desafío, creo yo, es que digamos, las industrias o las empresas en nuestro país tengan el recurso para innovar. Este no es un proceso rápido, no es un proceso fácil, no es un proceso económico. Lanzar un nuevo producto y decir, ay, iteremos 10, 20, 15, o sea, cada iteración cuesta, ¿no? O sea, es costoso y toma mucho tiempo. En la industria, en la empresa, realmente no es que puedes darte el lujo de iterar 50 veces, ¿no? Probablemente iteras 2, 3 veces porque el lanzamiento de productos, o sea, lo que quieres es que se desarrolle y se lance en el menor tiempo posible. Entonces, ese para mí es como el principal problema, que las empresas de nuestro país, digamos, sobreviven con el día a día, digamos. No es que tú tengas un recurso adicional a tu día a día para invertir en innovación, en desarrollo, solo como las grandes empresas lo pueden hacer, ¿no? Por eso en nuestra industria, digamos, no hay tanto movimiento en el lanzamiento de estos nuevos productos, porque sí es un proceso, o sea, ya lo han visto, ¿no? Se requiere un equipo, gente trabajando en esto, si es multidisciplinario mejor, se requiere iterar, prototipar, hacer un estudio de mercado en nuestro país es costoso, ¿no? O sea, uno sencillo puede costar 10.000 soles, 30.000 soles, 50.000 soles, no es económico, ¿no? Entonces, hay que tener los recursos para eso. ¿Sí? Habíamos estado hablando del diseño de nuevos productos, pero a mí me gustaría tener una situación, o sea, creo que también se utiliza bastante el design thinking, se tiene bastante en cuenta el usuario cuando, en el caso de tecnologías de información, de aplicaciones, páginas web, estas funcionan por iteración y siempre hay parches porque pues se van poniendo cositas y se prueba, se actualiza y un error se actualiza y así va avanzando. Pero conforme pasan bastantes años y hablando no tanto para usuarios tipo fuera, una empresa prestando servicios, sino una empresa para sí misma que la utiliza como base de datos, como generador de documentos, eventualmente esa página se hace muy antigua. Y como trabajan con base de datos, a las empresas les cuesta mucho cambiar eso, porque bajarlo o apagarlo es dejar de trabajar 3 días y, por ejemplo, en el rubro minero o en el rubro de hidrocarburos no pueden detener la producción porque eso es una maquinaria, es una ciudad de máquinas. Y me gustaría saber cómo tener en cuenta la adaptabilidad y familiarización del usuario, trabajador de la empresa, para generar una actualización masiva de una aplicación. O sea, tenemos un énfasis en una aplicación y esta se está poniendo cada vez más anticuada, más pesada, más lenta, porque las tecnologías de hoy en día ya están dejando atrás esta aplicación. Entonces necesitamos reformularla. Pero para los trabajadores, que usualmente en este rubro de trabajo son de años, es difícil readaptarse. Entonces, me gustaría saber cómo hacer más familiar, más asequible este cambio, o cómo tener mejor en cuenta, o qué tener en cuenta para el usuario, que en este caso no es un usuario casual, sino un trabajador. Todo depende de tu presupuesto y tu cronograma, o sea, cuál es el alcance de esa propuesta que vas a desarrollar.
Si tienes pues 500 soles y 3 días para resolverlo, no significa que no puedas utilizar design thinking. O sea, puedes hacer tu lluvia de ideas, puedes hacer tu testeo, puedes hacer entrevistas, puedes hacerlo todo, pero quizá de manera más acotada, ¿no? Hay que acotar un poco el alcance de este proceso. Si tienes pues 3 millones de dólares y 6 meses para desarrollarlo, obviamente vas a tener más recursos, vas a tener más tiempo, más personal para desarrollar más herramientas y testearlo, o hasta mezclarlo con otras herramientas, ¿no? No significa que, y tampoco significa que mientras más recursos siempre va a ser mejor, ¿no? La propuesta de solución. O sea, como hemos visto, hay un montón de productos, servicios que se han lanzado al mercado que son soluciones o propuestas millonarias y que han sido un fracaso, ¿no? Y hay otros, no sé, que son como videos caseros o cosas hechas en casa de muy bajo costo y que han sido un éxito. Entonces, depende mucho realmente, y es clave, entender al usuario, o sea, saber qué necesita. Si ustedes brindan, si ustedes llegan a desarrollar, a satisfacer esa necesidad, su producto va a ser un éxito. Yo creo que, digamos, cómo utilizan las herramientas y el proceso, en verdad depende mucho de ustedes, ¿no? O sea, porque, digamos, yo personalmente, yo me siento cómoda con ese desorden, entre comillas, ¿no? Que yo puedo ver estado del arte y hacer lluvia de ideas y de no hacer estado del arte, ¿me entiendes? Pero de repente o en otros momentos o otras personas, de repente este movimiento no es tan cómodo, no es tan cotidiano, o sea, es más difícil. Entonces, realmente ustedes tienen que encontrar su manera, ¿no? O sea, si van a definir cuál va primero, y probablemente con la experiencia van a identificar, no, yo siempre hago lluvia de ideas antes de esto, porque justamente lo que dices, ¿no? No me restringe. Pero depende mucho de cada uno, de como el estilo que tengan ustedes para desarrollar o proponer soluciones. Digamos, en mi opinión, o como yo prefiero, es hacer lluvia de ideas antes del estado del arte, ¿no? Porque justamente, y creo que pasa bastante, es que cuando ya sabemos cómo se soluciona, ¿no? Como que se sesga un poco nuestras ideas, ¿no? Entonces, ya todas las ideas nuevas, cualquier cosa, no importa, o sea, como súper abierto. Y obviamente después tenemos que hacer estado del arte, porque si esperamos o avanzamos mucho en el proceso y después nos damos cuenta que ya existe, ya no tiene ningún sentido, ¿no? Y hay muchas cosas que aprendemos de los errores o de los éxitos de otros productos. Entonces, también es súper importante el estado del arte. Y nuevamente, iterar, ¿no? Hacemos estado del arte, ya bueno, esas cosas sí, estas cosas no funcionaron, a ellos tampoco les funcionaron, entonces no, hacemos lluvia de ideas, hacemos estado del arte, ¿no? O sea, al final ustedes van digamos, porque estas herramientas que yo les he mostrado son como, creo que ni el 10% de las herramientas en general que pueden utilizar con este enfoque. Ustedes al final van a seleccionar las que les funcionen mejor, ¿no? Yo a veces utilizo algunas herramientas para un tipo de proyecto y otras para otro tipo, y a veces no es que yo diga, ya, voy a hacer design thinking, ¿no? O sea, ya es como algo natural, ya bueno, lluvia de ideas, ¿no? Agarran todo post-it, no es que estemos como diciendo, ya no, estoy haciendo design thinking. O sea, ya son como herramientas como del día a día, hasta cosas súper sencillas como, no sé, ¿no? O sea, cosas cotidianas, no tiene que ser como el proyecto académico o de investigación, ¿no? Sino que, o sea, estas herramientas en general nos ayudan a resolver problemas, a proponer soluciones. Listo. Bueno, agradezco mucho a todos. No sé si siento que hay que cortar esa grabación porque hemos hablado mucho de marketing. No sé si de ahí una profesora de marketing o algo me diga, ¿qué has dicho? Pero agradezco mucho su intervención, su participación.
presentación, me he sentido sumamente cómoda como explicándoles. Muchas gracias a todos los que comentaron también, creo que ha enriquecido muchísimo esta charla. Tienen todavía más actividades de design thinking, de temáticas relacionadas, les diría que aprovechen al máximo. Y también invitarlos, si es que quieren conocer el laboratorio, también pueden ir a vernos y conocer como los servicios que tenemos o los proyectos que tenemos. Listo, entonces eso sería todo. Muchas gracias a todos.